Pangea, Gondwana, Laurasia, Rodinia. Nombres que nos dicen que nada es inamovible, que los continentes también se unen y dividen. Hace más de 600 millones de años, el territorio que hoy llamamos Uruguay fue parte del choque de placas tectónicas. ¿Cómo era nuestro territorio cuando chocaron los continentes? ¿Qué cicatrices dejó ese proceso y la posterior división en lo que hoy llamamos África y Sudamérica? Vamos a conocer la historia geológica de Uruguay. Además, este 2022 es el Año Internacional del Vidrio y aprovecharemos para conocer investigaciones que buscan aplicaciones para este material, desde energía hasta medicina. También les mostraremos un emprendimiento que recicla vidrio de desecho para utilizar en aplicaciones estéticas y utilitarias. Además, en exclusiva para Uruguay, presentaremos una investigación realizada en Buenos Aires que confirma que vacunar a niñas y niños contra el COVID reduce internaciones y disminuye los casos graves. Al cierre, volvemos a compartir un video de divulgación científica producido por la ANI, en este caso, sobre la importancia de las cilias en algunas células. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. A veces en Sobre Ciencia nos entretenemos dando pelea contra aquella idea de la penillanura suavemente ondulada, con la que identificamos muchas veces a un Uruguay bucólico, apacible, sin grandes accidentes geográficos, que se reduce muchas veces a lo que pasa o a lo que uno puede ver en un radio acotado en torno a la capital, pero en buena parte de lo que es hoy Uruguay, de lo que las fronteras definen como Uruguay, está lleno, por un lado, de accidentes geográficos relevantes y por otro de señales de lo que fue la formación en definitiva del terreno que hoy conocemos y que está en permanente cambio. Si ustedes piensan que la geología es una ciencia que estudia cosas quietas, están muy equivocados. Les agradecemos muchísimo a la doctora Elena Pil y al magíster Santiago Fort. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero arrancar contando que en la previa de esta nota, mientras buscábamos algunos materiales en video y observamos y más adelante íbamos a ver algunos videos de lo que fue o lo que es, en todo caso, el movimiento de los continentes sobre el planeta, parece, visto acelerado, es una danza de un parque de diversiones. Exacto, y continua, ¿no? Y permanente. Estuvimos, digamos, este pedazo de tierra, para definir de alguna manera, estuvo prácticamente en todas las latitudes y longitudes del globo terráqueo. Recorrió bastante, sí, en toda su historia, digamos. Generalmente sí permaneció, digamos, por zonas zonas frías, ¿no? Pero sí recorrió, digamos, todo el espectro de climas y condiciones desde que surgió como una masa continental hasta ahora, ¿no? Y seguirá. Para ponernos en una escala de tiempo, las primeras tierras emergen ¿cuántos cientos de millones de años para atrás? Bueno, no sé si... Sí, no sé si estás hablando de continente, que los primeros, o la mayor generación de continente, digamos, que se dio en la Tierra, se estima que fue alrededor de los 2.500, 2.700 millones de años, que fue el momento de la mayor producción de corteza continental. No quiere decir que sean estrictamente los primeros, pero sí cuando crecieron realmente las masas continentales en lo que es todo el planiferio, en toda la Tierra, digamos. Esa es más o menos la época en la cual se dio la mayor producción de corteza. Sí, un rango importante, sí, de producción. Al principio, obviamente, no eran las masas continentales que tenemos ahora. No, de hecho, hasta otros nombres tenían. Diríamos, pequeñas islas que, bueno, después sí, con el propio proceso se fueron aglomerando, ¿no? Y, bueno, generando finalmente las masas continentales como las conocemos hoy, ¿no? Exacto. Todo esto tiene que ver con el desplazamiento de placas tectónicas, la generación de las fallas que se producen a partir de los choques de estas placas. ¿Cómo es este movimiento? ¿Cuáles son los principios que rigen este movimiento de lo que vemos en la superficie? Ok, bueno, digamos que las placas en realidad nosotros las conocemos como las placas litosféricas. Lo que es la litósfera es la porción más superficial, digamos, del cuerpo de nuestro planeta, y es frágil.
Entonces se rompió generando lo que nosotros llamamos las placas. Y esas placas, digamos, se mueven con movimientos que pueden ser de convergencia, que es cuando chocan, o de divergencia, que es cuando se separan, caso típico de lo que sucede en el centro del Océano Atlántico, por ejemplo, ¿no? Donde se separan y ahí se está creando nueva corteza oceánica, y a veces simplemente se desliza una contra la otra sin producir mayores efectos, por decir así, ¿no? No es ni convergencia ni divergencia, pero esas, digamos, son las tres situaciones en las que las placas se encuentran, y bueno, a partir de esas situaciones se generan litologías o rocas específicas que nos dan la pauta de ese ambiente. Ahí está, me diste el pie. Santiago, ¿cómo se puede hoy, ¿no? ¿Cuáles son las pistas que ustedes toman para bueno, hacer estas reconstrucciones que siguen siendo todavía un marco teórico, pero bueno, cada vez hay más certezas, ¿no? Sí, claro. En principio no es nuevo la idea de que los continentes se mueven, no es que se nos ocurrió a nosotros ni es un conocimiento nuevo, sino que surgió principalmente de los estudios, lo que fue en realidad una herramienta que se utilizaba mucho en la Segunda Guerra Mundial, que era el sonar, para estudiar lo que eran las cordilleras suboceánicas. Se terminó descubriendo que a partir de eso se podía utilizar como herramienta científica ese mismo sonar para estudiar que en el fondo oceánico existían cordilleras, y a partir de qué son esas cordilleras estudiar también lo que fue el magnetismo, que dio a conocer en principio que esa zona se estaba separando una de la otra. Se estudió, se logró ver cómo el magnetismo a lo largo del tiempo se iba invirtiendo en esas zonas de la corteza. Al separarse se veían franjas a lo largo de toda la corteza, que unas estaban polarizadas en un sentido y al tiempo existía otra que estaba polarizada en el sentido opuesto, y eso terminó dando la idea de que esas dos placas se estaban separando en el tiempo y se podía medir con bastante facilidad. Entonces esas fueron las primeras ideas que dieron la pauta de que las cortezas se estaban separando en algún lado, como fue que se encontró, por ejemplo, en lo que es el Océano Atlántico. Ahora, vos decís, no se nos ocurrió a nosotros, pero tampoco estamos hablando de conocimiento muy antiguo. No, claro, después de la Segunda Guerra, exacto, 70, 80 años ahí atrás. fue donde más se impulsó a partir de esas herramientas. La teoría tectónica de placas, que es la tectónica. prevaleciente actualmente Claro. en el conocimiento geológico. Y a partir de ahí desarrollar, bueno, todo esto, ¿no? Las formas de los primitivos continentes, la superficie. Claro. Y acá nos metemos un poquito en casa, porque Sí. tenemos... Yo quiero aclarar, cuando uno habla de Uruguay, de Sudamérica, es por una convención para entendernos. Estamos hablando de porciones que estaban en otro lugar del planeta, en otras latitudes, con otras formas. Exacto. Pero, bueno, nos referimos a lo que queda Claro. hoy en este territorio. Claro. Y son huellas viejas. Claro, sí, sí. Es más, incluso creo que hablar de continente sudamericano también se puede restringir a cierto espacio temporal, porque no vas a hablar de Sudamérica 1.000 millones de años para atrás cuando lo que No tenía que ser existía. otro continente. Entonces, Claro. uno tiende, sí, Claro. naturalmente a hacer esas generalizaciones, decir, bueno, acá se ubicaba Sudamérica, acá se ubicaba África, Claro. y más para atrás ir reconstruyendo la historia, digamos. Pero Pero- ahí está. Yo les preguntaba por las cicatrices, ¿no? Claro. Y tal vez la más interesante sea esta cordillera que la solemos comparar con los Himalayas porque realmente era Bueno, grandota. claro, ahí está porque entendemos que fue el choque de dos continentes, como sucede, digamos, en los Himalayas. Entonces, la cicatriz o la evidencia que nosotros tenemos son las rocas. Y son las rocas que ocurren, digamos, en el este del país, noreste del país, son rocas que se forman en esos ambientes geológicos, en esas circunstancias geológicas de la convergencia o el choque de placas, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros decimos, digamos, que tenemos una cordillera, que tuvimos, digamos, ¿no? Ya lo que vemos ahora sería como la raíz de esa cordillera. En otras partes del país hay otras más antiguas, lo que sería la zona de Colonia, Florida, ¿no? Esa es una zona que es más antigua que la región del este, y también hay muchos granitos, las rocas, los granitos que son formados en contextos asociados a el choque de placas, ¿no? Y entonces tenemos sí, varios registros de actividad tectónica del pasado, ¿no? Y ahora, la geología, y acá voy bien al lugar donde más han estado trabajando últimamente, de los departamentos de Cerro Largo y 33,
tienen las huellas incluso visibles, ¿no? Lo hemos hablado estos días, Elena, el Cerro Largo en sí mismo vendría a ser la base o el resto que queda de aquella cordillera. Sí, en parte sí, y no solo ella, digamos, sino que las rocas que están en los costados también, digamos, son lo que el Cerro Largo, lo que sería correlacionable en la porción sur con lo que es la Sierra Ballena. Esa estructura representa una falla, ¿sí? Una falla en profundidad. Cuando las fallas se dan en profundidad, los materiales son dúctiles, entonces se deforman y quedan, digamos, los minerales como estirados, alargados, y eso es lo que vemos en eso. Y lo que muestra es que es una falla que abarca unos 6 kilómetros o quizás en algunas porciones más de ancho. O sea, eso nos está diciendo la envergadura de lo que sucedió antiguamente, ¿no? O sea, es muy importante, es muy notoria, y es desde Uruguay hasta Florianópolis. O sea, es un rasgo que es muy, muy grande. Entonces eso se correlaciona con algo que fue muy, muy grande, ¿no? Aparte tengan en cuenta que las modificaciones en este tipo de sistemas, como son los Himalayas, ocurren tridimensionalmente. No solamente estamos afectando la corteza o las rocas a lo largo, sino que también en profundidad. Claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de que vemos las raíces de esos sistemas, es que la erosión que se ocupó de eliminar o de ir borrando la superficie nos deja preservadas, o hoy podemos ver y caminar por encima, de lo que son los niveles más profundos de esa estructura, pero que igual tiene sus marcas, ya sean las rocas graníticas o otro tipo de litologías que aparecen, y que nosotros podemos interpretarlas porque como los procesos son similares a los que ocurren ahora, y se han estudiado los de ahora y se han estudiado los del pasado, se pueden hacer esas correlaciones e identificar de que esas estructuras corresponden, o esas rocas y esas litologías, y la disposición en la que están, corresponden a ese tipo de estructura. ¿Hablamos de cuántos millones de años en este caso? En el caso de Sierra Ballena, digamos, y bueno, los movimientos, o sea, esa zona, digamos, se movió y están datados entre 530, 560, tiene más de un movimiento datado, digamos, o sea, que nosotros a través del estudio de los minerales y logramos tener un dato absoluto de cuándo se formó y cuándo se movió. Ahí los vemos a ustedes en terreno, ¿no? Sí. Y justamente les iba a preguntar eso, ¿no? Sí. ¿Cómo se data? O sea, más allá de saber la edad del mineral o de la roca, ¿cómo la asocias con un proceso geológico? ¿Qué pistas hay ahí? Claro, bueno, mirá, nosotros, las rocas están conformadas por minerales. Esos minerales se forman en las condiciones, en este caso, como son granitos, eran rocas magmáticas, ¿no? Entonces van a reflejar las condiciones en las que se formó ese magma y cuándo se formó ese magma. Entonces nosotros nos basamos para datar en la radioactividad, básicamente, y el elemento radioactivo que mayormente usamos es el uranio. El uranio es radioactivo y genera, hay 3 uranios, digamos, 3 isótopos del uranio, y genera 3 hijos. Esos 3 hijos son plomo, el elemento plomo, y lo que nosotros hacemos es medir en cristales que se formaron a partir del enfriamiento de ese magma, es medir la cantidad de uranio y de plomo que tienen. Entonces, por la ecuación de la geocronología le llamamos nosotros, pero es del decaimiento radioactivo, podemos establecer el tiempo que transcurrió desde que se formó hasta hoy. Y esa es la edad de esa roca. Esto se llama, la gente no maneja el nombre, pero para ustedes es muy común, cinturón Don Feliciano. Sí, la estructura geológica sí. Y define, digamos, de lo que se ve en superficie desde el extremo de Punta Ballena hasta algo que está cerca de Florianópolis, ¿correcto? Sí. Digamos, también abarca parte de La Valleja, de Maldonado, digamos. Claro. O sea, toda, es una toda línea esa franja de unos 1000 kilómetros más o menos. Más o menos, sí. Está bien. Ojo, también tiene su contraparte en lo que sería, o en parte también en África, ¿no? Que es lo que siempre hablamos. Ahí está. De que es un sistema complejo que como abarcó tanto a África como Sudamérica, naturalmente va a tener sus evidencias de este lado y también del lado opuesto. Claro, ahí está el croquis de lo que es, digamos, el cinturón Don Feliciano de este lado. ¿La quebrada de los Cuervos tiene que ver? Porque hablamos de lo que sale para arriba, pero también las quebradas... Es parte. Está asociado, digamos. Claro, está asociado al evento de la convergencia y de la génesis del cinturón.
tengan en cuenta lo que comentábamos recién, como las modificaciones son también espaciales a lo largo, cuanto yo más cerca me encuentre de la zona más afectada voy a tener mayores modificaciones, Claro. pero a su vez si yo me encuentro más alejado voy a sufrir modificaciones pero más leves, digamos. Entonces, ese tipo de litologías menos afectadas por la colisión se van a identificar también y van a tener sus alteraciones, pero menores van a ser sus modificaciones con respecto a las que se encuentran más cercanos del evento, digamos, orogénico en sí. En el último minuto, dos Sí. cosas importantes. Una es invitar a conocer, ¿no? O sea, Sí, claro. porque uno pierde noción de las cosas lindas que hay, insisto, ¿no? Cuando se aleja un poquito de los lugares donde Sin se mueve. duda. Pero además de generar conocimiento, acá hay un montón de salidas prácticas, desde conocer, digamos, lo que puede ser la mineralogía de la zona, pero además ustedes están junto con una comunidad muy grande de geólogos dibujando los mapas que no se conocían de esta parte del mundo. Bueno, Sí. sí, hay mucha cooperación internacional con colegas del sur del Brasil, que tienen la misma estructura, entonces compartimos con colegas sudafricanos y de otras partes del mundo, como alemanes, o que les interesa esa estructura, porque es una estructura de escala Claro. continental Sí, abarca dos continentes, sí, de todo el claramente, sí. planeta, ¿no? Sí. Entonces, sí, tenemos mucha vinculación con colegas de otros lados y obviamente nosotros aportamos conocimiento más específico de nuestro lugarcito en el cinturón, digamos. Ni más ni menos. Elena Pil, Santiago Fort, muchas gracias por acompañarnos, por contarnos una historia que no conocíamos de nuestro territorio y habrá unas cuantas más para seguir conversando. Gracias por hoy. Un Muchas gusto, gracias, esperemos mucho haber gusto sido claros. y los Sí, agradecidos claro que sí. somos nosotros por la posibilidad de difundir y acercar la geología al resto de los ciudadanos del Uruguay. Hasta pronto, muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Hacemos la primera pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta nos metemos en el Año Internacional del Vidrio.